Raymond Carver escribía un poema sobre el miedo. Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta. Miedo a dormirme por la noche. Miedo a no dormirme. Miedo al pasado resucitando. Miedo al presente echando a volar. Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla. Miedo a los perros que me han dicho que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado, aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe con una nota infeliz. Miedo a llegar y encontrarme con que te has ido. Miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente. Miedo de lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte, miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte. Ya he dicho eso. Esto es Plot Twist, y así arrancamos, tranqui arrancamos. Capítulo 1, el miedo, valga la redundancia. Y bueno, ¿cómo arrancar, no? Arrancamos con muchas referencias a qué tener miedo y entender que es esa imposibilidad de poder controlar, de no tener las herramientas para afrontar determinadas situaciones y que esas situaciones nos avasallen, nos contraigan. Susto, pánico, suspenso, incertidumbre, terror, escalofríos, como muchos sinónimos que más o menos exponen lo mismo, que después uno lo puede abarcar de un montón de lados, porque puedes tener miedos concretos, como nos habían puesto ahí en el Instagram, así que gracias a les que participaron. Por ejemplo, puede ser un miedo a un sapo o un miedo a fracasar en lo que uno vaya a hacer constantemente, un miedo al rechazo, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo a la soledad, que lo vamos a ir desarrollando. Escuchaba una frase de un filósofo, Darío Stanriver, que entendía que hay más miedo en el dolor que en la muerte, ¿no? ¿Verdad? Uno teme morir, porque la muerte en realidad no existe como tal. O sea, cuando pasa ya no sabemos, pero cuando también uno que nos escribió ponía miedo a que se me caigan los dientes, ¿no? Esa es una situación de sufrimiento. Es una situación de que no podés comer, ¿entendés? Y qué miedo no poder comer, ¿no? O tener que comer de otra manera y no poder disfrutar de las cosas. Y no poder tener en ese momento el control sobre nada porque ya pasó. La muerte. La soledad. Pensaba y anotaba cada una de las cosas que me ponían. Y uno dice miedo a la soledad, a quedarse solo, a morirse solo, sola. ¿Puede quedar en soledad completamente? ¿Qué posibilidad hay en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos, en los cercanos, en la gente que uno habla todo el tiempo, de que nos vayamos a quedar solos o que no tengamos? Y de ahí surge una otra pregunta, ¿no? ¿Qué cosas de la soledad nos dan miedo? Por ejemplo, ¿qué temo? No poder con qué. No alcanzar qué cosas solo. O se puede ver de la perspectiva en soledad de una pareja, de un vínculo sexoafectivo. Y entonces uno dice soledad y yo digo, bueno, por ahí tengo 85 años, 90 años y no tengo a nadie. ¿Por qué? Porque no quiero tener hijos, hijas. Porque no me quiero casar, porque con mis gatos y mis perros yo estoy bien. Entonces, bueno, ¿habrá forma de no estar solos? Tenemos experiencias de familias que con una vida como la que puedan por ahí llevan algunas personas que no tengan herencia o no tengan esa consecución del árbol genealógico que los ampare, porque estamos buscando como eso, ¿no? Alguien que nos ampare, que nos cuide. Que puede ser un otro al lado o puede ser la familia. Particularmente yo por el momento no pretendo tener hijos, hijas. Y uno dice, che, viste, porque siempre te ponen el miedo, ¿no? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas viejo? No sé. Vamos a ver, vamos a laburar. Y si me puedo pagar un asilo, o no sé. Hay una incertidumbre impresionante y un suspenso de que ese momento va a llegar del devenir de la vida. Pero falta una banda y capaz que no llegue ese momento. Pero no lo sabemos. No tenemos el control. Quizás está ahí el miedo.
Leía otra que hablaba de ser alguien que yo no quiero ser, de seguir patrones heredados. Creo que a un montón nos pasa eso. De que entendemos que hay un montón de cosas con las que nos criaron, o cosas que vimos, actitudes, acciones, huellas, que nos marcaron y nos marcan psicológicamente porque nos tomamos el tiempo de pensar, ¿por qué soy así? ¿Qué me hizo así Freud? Y bueno, que Freud conteste, ¿a qué alguien que queremos, que vamos siendo, no queremos o le tememos? O sea, ¿quiénes responden a esos terrores heredados? ¿De quién lo heredamos? ¿A quién le tenemos realmente ese miedo? A un arquetipo que está en nuestra familia o en nuestro círculo y lo rechazamos. Y aunque sabemos que un montón de cosas, por genética, por cultura, por costumbres, las seguimos haciendo, uno entiende que no ser, los celos están mal y ser un montón de cosas están mal, pero viviste con eso toda tu infancia. Y lo entendés, pero no lo puedes hacer carne. Y entendés que eso está mal porque todo lo que viste relacionado a eso nos hizo mal. Y nos hizo sufrir. Entonces vos decís, bueno, que nadie se tenga que fumar esto de mí, porque yo no lo quiero repetir. Es buenísimo ese. Re porque uno también lo sentía, ¿no? Leía una de que también es fuerte. Son todas cosas que nos golpean de reprimir lo que uno siente. Decía. Y con eso nos vamos un montón de lados. ¿Cuántas veces quisimos hablar y no pudimos? Nos rendimos. ¿Cuántas veces sentimos algo y menospreciamos la importancia de eso? Y nos omitimos a nosotros mismos para ser quizás aceptados. ¿Y aceptados por quién? ¿Y para qué quiero ser aceptado? Me sentí muchas veces en mi vida que no fui aceptado en muchos lugares. ¿O por quiénes no fui aceptado? Por gente que me importaba mucho, porque si no quizás no tiene relevancia. Si alguien, no, hola, sí, ya está. Difícil ser. Uno dice, bueno, ¿yo cómo soy? O te preguntan, ¿cómo sos? No, yo soy así, qué sé yo, qué sé cuánto. Ah, pero cuando te veo con alguien no sos así. Y no, porque está mal visto, ¿viste? Como que por ahí no lo decís, pero no, porque soy de muchas formas. Entonces, ¿a quién queremos que nos acepten? ¿Nos podemos aceptar a nosotros mismos? Desde este lugar no podría dar esa respuesta. Y aún si uno tuviera la respuesta porque logró aceptarse a uno mismo, con todo lo que eso conlleva, cada uno somos distintos. Y no le podemos dar respuesta al otro. O sea, podemos acercarnos como intento uno acercar acá. Estos son los caminos, más o menos. Andá preguntándote por todos estos lugares. Y quizás en las experiencias que tiene uno y cómo las entiende y las que comparte los demás, podemos llegar a interpretar un poquito de cómo somos y cómo aceptarnos y cómo llevar adelante los vínculos y no reprimirnos. Ya de estar bien, si está bien reprimirse o no, o solamente ser espontáneo y actuar y sacarse esa mochila encima, de bien o mal, no lo sabemos. Otra anécdota, otro miedo, vamos a hablar de miedo. Hablaron, es del miedo a la muerte de alguien cercano. Y esto es más complejo quizás de reprimir lo que uno siente. Porque la nostalgia de no tener ya ni la presencia ni poder compartir esos momentos con alguien y saber que ese alguien no va a estar y extrañarlo porque eso es lo que se siente, está muy fuera de nuestras manos. Vos querés a algún amigo, amiga, amigue y a tu familia y a un pariente y a uno que no es pariente pero es pariente y decís, me pasa algo, yo me muero. Que bueno, no es literal, pero el vacío que se puede encontrar. O quizás a un familiar que ves muy poco y decís, mirá si le pasa algo y yo no lo vi, no compartí y me cae bien. La verdad es que no, me cae bien y esas cosas no las voy a poder vivir. O capaz que vivís al lado de la casa de tus abuelos y estás laburando todo el día o estás estudiando y estás haciendo un montón de cosas y no podés dedicarle el tiempo. No tenemos el control de decidir eso y pasamos un fin de semana y es lo que podemos dar y es lo que podemos hacer. Y nos cuesta entender estas cosas como finitas, como que tienen un fin. Más cuando es algo muy cercano y algo muy sentido y algo con lo que vivimos todos los días. Vamos a pasar de página, porque todo esto que me mandaron ustedes lo reestudié. Nos aterroriza la posibilidad que no tenemos nada que hacer en la situación del sufrimiento de un cercano o de la muerte. Porque bueno, vos decís,
si fallece una persona, un ser querido, se corta ahí. Y ahí empieza la cuestión de la nostalgia o de extrañar y de sentirse con ese vacío. Pero si a ese ser querido le sucede algo que lo está haciendo sufrir constantemente y es inevitable y uno no tiene las herramientas porque quizás no haya una solución, nos da mucho miedo. Y vos decís, si te pasa tal cosa yo no sé qué hacer, no podría hacer nada, no podríamos hacer nada. Cuídate, por favor, cuídate. El miedo a perder seres queridos, y que una amiga nos compartió, y citó ahí este título de pandemia, ¿verdad? La pandemia en un inicio nos dio a entender como de cuidado de los mayores, cuidado de salir a la vereda, de hablar con sus propios hijos, porque si se enferman pueden morir. Y tuvimos la muerte muy cerca, estaba afuera, estaba en el súper, era un amigo, todos estaban ahí en un principio. Que conllevó también un encierro y otra pérdida de control, ¿verdad? De un día para el otro ya no podíamos salir afuera, ya no podías hablar con tus amigos, ya no podías salir a cualquier lugar, no podías cruzar. No estaba el virus acá, pero perdimos el control de todo. O sea, ¿qué tanta esa libertad que tenemos realmente nos pertenece? ¿Y cuánto es el control que tenemos nosotros sobre esa libertad? Me vas a acordar ahí que me pusieron a ir preso, ¿no? El miedo a ir preso. Es eso, es el encierro. Es el encierro y sufrimiento, porque la cárcel representa sufrimiento y el miedo con el que, digamos, una cultura, un estado, ¿no? Si haces las cosas mal, vas a ir en cana. Te vamos a encerrar, no vas a poder salir, y no sé qué te puede pasar en la cárcel. Porque ni los que están dentro, ni la misma policía, yo me parece que sea un lugar que la pases bien, realmente. Un gran estigma, pero hay realidades que suceden de estas maneras. Entonces, ¿qué de nuestras vidas realmente controlamos? Ahí me contaban del rechazo y la vejez. Y el miedo al rechazo, o miedo también al fracaso, creo que se pueden totalmente relacionar. De ir con una propuesta y que no sea. Que no sea porque al otro no le pinta. Que no sea porque algo no tenemos o nos falta para eso en particular, pero que sea así para otra cosa, siendo así optimista, piola, vamos que podemos. El fracaso, ¿no? O de los rechazos se dan porque, o hacia qué, hacia los logros, expectativas, objetivos, acciones que tomamos y que salen mal, un mensaje que enviamos y nos los vistean y vos estabas como, yo sabía que esto iba a pasar, ¿me entendés? Y pasó. Y no nos contestó. Y fracasamos. ¿Por qué es tan trágico? Porque se vuelve trágico. Uno puede hasta llorar por eso. ¿O no? ¿O no? Vos que me estás escuchando. ¿Lloraste porque te vistieron un mensaje? ¿Por qué cuestiones que te dan miedo o terror a un grado de ese? Entonces tampoco controlamos. Ni que nos encierren, ni que no nos contesten. No podemos controlarlo. Está muy fuera de nuestro alcance y no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Si no, estos psicópatas eran. Objetivo, expectativa, ¿no? ¿Y quién nos marca los objetivos o las expectativas? ¿Qué estereotipos? ¿De dónde surgen esos estereotipos? ¿Estás a Instagram? ¡Uy! Mirá, 2 millones de estereotipos. ¡Uy! Entras a Twitter. ¡Uy! Estereotipos. ¡Uy! Mirá, viaje, plata, quilombo, objetivos, logros, metas, fracaso. Está la vara altísima, me parece. Está difícil llevar las expectativas de un primer mundo o de la cuestión de la sociedad como nos las plantea. Y no podemos mirar al lado de la pantalla del teléfono, no podemos mirar más allá y en la que estamos y disfrutar de esas cosas, que suena re lindo y suena re utópico al mismo tiempo, porque siempre es mejor lo del otro y lo que no tenemos y queremos tener porque vamos a luchar para tenerlo. Y ahí leía otra que era vivir para trabajar, no, porque no es trabajar para vivir y para hacer esos logros. Uno vive desperdiciando que le pone la juventud, me habían contado, y que no encontramos ese propósito en la vida. Porque vivimos para laburamos, y cada vez nos devaluamos, y vamos que llegamos a fin de mes. Y vamos que pagamos el departamento. Y vamos que me compro una birra. Porque puedo y es una inversión. Eso creo que podemos aspirar a eso. Desde un terreno, una casa, bueno, eso vamos a hablarlo algún día en otro momento. Con más inspiración. Entonces es un terror constante. Nos levantamos a la mañana con tengo miedo a esto y miedo a esto y miedo a esto y bueno. Y nos resignamos un poco y vivimos en esa resignación. Y buscamos en el fondo y nos planteamos, nos cuestionamos las cosas. ¿Cómo soltamos el control de que todas esas cosas no las podemos controlar?
y van a ir pasando. Todos los días van a ir pasando. Y por ahí vos decís, che, esto no lo tenía pensado que iba a pasar y está buenísimo. Y no lo tenía pensado, pero está bueno. Entonces es disfrutar de esas cosas. Si alguno puede me avisa porque a veces no sale. Para esto del propósito en la vida, como el meme ese de no hay por qué, quizás no hay por qué. Quizás lo descubramos y sea, y quizás lo descubramos y no sea, y quizás nunca lo descubramos. O quizás lo descubramos y sí, todo bien, pero no, sé, me da lo mismo. ¿A qué punto entraban a escuchar un podcast y se iban peor? Tenía otros más concretos. Me decía miedo a los sapos, ¿no? Una fobia. O miedo a la electricidad o el gas, que también no es fobia, pero no, ahí sí se reentiende, porque el gas abierto o la electricidad que nos podemos morir, miedo a la muerte, volvemos, y a sufrir, porque nos estamos intoxicando, y que porque te pegue una patada un enchufe. En un punto hay gente que lo puede normalizar y en otro punto no. Y te dicen, cuidado con el enchufe, cuidado no toques la luz, cuidado con el portalámpara, no toques la garrafa, cerrá la garrafa cuando duerma. Tenemos miedos racionales, miedos irracionales, miedos heredados, porque nos criaron de cierta forma, miedos que no son heredados, y los construimos nosotros mismos. Perder la cordura es muy... se puede ver de muchos lugares. Perder la cordura, ¿y qué cordura? Y cuando perdamos la cordura, ¿vamos a estar conscientes de que la perdimos? Puedes decir, che, estoy re loco. Y hablas con alguien y te dice, no, boludo, estás bien. No estás re loco, pero yo siento que estoy re loco. En el sentido de estar loco, ¿no? Que te internan en un hospital psiquiátrico. Quizás va por ahí la cuestión, pero te pueden internar y estar bien. Y te dan una pastillita y te dicen, vos tranquilo. Hay gente que está ahí internada y ese es su mundo. Que sufrimos lo que conocemos. Lo que sabemos. Porque hasta hay miedos que no conocemos. Y nos dan terror. Empíricamente para decir, che, eso me da terror. Es que la clave del miedo, o de lo que yo entiendo a raíz de todas las experiencias, es la pérdida del control. De que cuando algo no está en nuestras manos, puede no resultar como esperamos. Porque quizás, bueno, puede resultar como no esperamos, pero tuvimos las herramientas y las formas y estuvimos en el lugar con las personas para poder hacerlo. Pero cuando no estás y te sentís en una deriva, que puede ser emocional, puede ser física, puede ser económica, eso de no saber dónde pisar, que puede ser algo concreto, pero puede saber algo de todos los días de no estoy seguro, no sé qué hacer con esto, porque no sé, no me anda el GPS de esa, justo de esa no me anda. Y aún así acá estamos y que nos ayuden a entender cómo vivir con la incertidumbre, con no saber lo que va a pasar, que la realidad es no sabemos lo que va a pasar. Ni en 5 minutos, ni en 10 años, todos son posibilidades y probabilidades de que sí, mañana yo a las 9 me tengo que levantar a laburar hasta las 5 de la tarde, y eso es lo que uno espera. En un juego una pregunta decía, ¿qué harías si te dicen que te queda un año de vida? Y uno en el imaginario dice, me gustaría hacer todo lo que no hice. Y ¿podemos? O nos vamos a levantar mañana a las 9, nos cambiamos, nos cepillamos los dientes y decimos, nos queda un año y seguimos con nuestra vida. O vamos a salir a buscar un avión y nos subimos, que nos tiramos en paracaídas de un avión. ¿Por qué se tiraba de un avión en paracaídas? No, es algo que no haría ni siquiera si tendría un año de vida. Y vos decís, disfrutaría con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, pero en un año no me van a tener. Entonces, ¿qué hago? Es peor eso, como saber cuándo va a pasar. Una persona, y no recuerdo si fue en una radio o en algún lugar que lo escuché, decía, sí, yo hace 4 años que tengo 6 meses de vida. Vivir sabiendo que mañana no vamos a estar. ¿Por qué te lo dijeron? Si te lo dice un médico ya está hasta las manos. Hay cosas que te dan miedo y las noticias de un médico. Esperar. Y cuando la sabes y te dicen algo así, y al mismo tiempo saber que mañana puede pasar cualquier cosa, y no sabemos.
y esto es lo que tenemos y no tenemos el control y tenemos que seguir viviendo. Yo lo veo de una forma optimista porque mucha gente habla y que fluya, y eso es realmente que fluya, que sea todo el tiempo lo que tiene que ser y haciendo lo mejor que uno tenga para hacer. Para terminar, quería leerles 2 párrafos que me pasó Carolina Cela, que escribió en su blog sobre el miedo. Enfrentar nuestros miedos es de las cosas que más nos hace crecer. Es como subir de nivel. En mi caso, mi vida se mueve en base a desafíos. Donde siento miedo, ahí voy. Cuando empiezo a dudar si el camino que elegí es el correcto, me doy cuenta que es por ahí, y sigo más segura que antes, sabiendo que voy a salir siendo una persona totalmente distinta a la que se mandó, alguien más fuerte. Creo que es hora que tomemos conciencia porque nos enseñaron a vivir con miedos, y, spoiler alert, nunca se van. Mutan de forma y cambian de objeto y tamaño, pero siempre van a estar ahí, siempre nos van a acompañar. Más que aprender a andar sin miedos, yo diría que hay que aprender a andar a pesar de ellos, cargarlos en la mochila y seguir. Carolina Cela. Esto es Plot Twist, un podcast desde el más acá. Gracias.